Bendecidos mis hermanos, gracias por estar escuchándonos, viéndonos este domingo 6 de diciembre. Ya nos queda poco tiempo y sabemos de este mes del año y nos queda pocas enseñanzas de este mes del año y esperando que el próximo año es un año glorioso, maravilloso. Como dije el jueves, este año ha sido de desafíos, de caminar en fe, pero gracias al Señor que cada uno de ustedes ha permanecido en lo que es la fe del Señor. Ahora, hoy vamos a hablar, en Cristo se cumplió todo. El mes pasado, mes de noviembre, la serie era Tetelestai, hecho está. Pues este mes lo vamos a poner hecho está. Estamos en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, en la versión BHTI, y dice de esta manera: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora, estamos hablando que las promesas del Señor ya fueron cumplidas en Cristo Jesús. Según de Corintios capítulo 1, verso 20, en la misma versión, dice de esta manera: pues todas las promesas de Dios se han hecho realidad en Él. Precisamente por eso, Él sustenta el amén. Él sustenta el amén con que nosotros glorificamos a Dios. Ahora, esa palabra amén, que muchas personas la utilizan, más los cristianos la utilizan, es una palabra aramea transcrita literalmente en el griego y otras lenguas. Originalmente expresa la fidelidad de Dios con respecto al ser humano. Indica que el creyente se siente seguro de dicha fidelidad de Dios. Sí, qué importante saber, porque a veces estamos diciendo palabras y no sabemos el significado. Pero amén, lo que significa o nos muestra, nos expresa, es la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Tanto que deseamos, tanto que necesitamos fidelidad, pues la tenemos en nuestro Dios Padre Todopoderoso. Él es fiel y es fiel para siempre, no cambia. Él es fiel. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Necesitamos en estos tiempos fidelidad de liderazgo, fidelidad de gobierno, fidelidad de matrimonio, fidelidad de empresas. Necesitamos esa fidelidad, pero el que no cambie. Y nosotros como cristianos tenemos esa naturaleza que es la naturaleza de Dios con los atributos, y ese atributo, uno de ellos es fidelidad. Por tanto, a nosotros no se nos debe ser difícil caminar en fidelidad. Esa fidelidad me dice que ya en Cristo Jesús todas las promesas que Él había dado al pueblo de Israel y al mundo entero ya fue hecha una realidad en Cristo Jesús. Ahora, estudiamos el domingo pasado que Cristo Jesús es nuestro todo. Vimos que Jesús es más, nada es igual a todo. El propósito de este estudio es dedicarnos a saber a Cristo, no saber de Cristo. Podemos saber de Cristo mucho, pero es saber a Cristo. Dice en Efesios capítulo 4, verso 20, dice de esta manera: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pues aunque andamos en la carne, ahora 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y levantando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay que llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, no de Cristo a Cristo. Más adelante estaremos enseñando acerca de esto. Vimos que Pablo puso todo su conocimiento de la ley en segundo lugar, por conocer a Cristo. Y no solo la ley, toda su vida personal lo puso a un lugar, segundo lugar, para conocer a Cristo. Pablo hizo a un lado sus costumbres, sus creencias legalistas, sus tradiciones y todo lo demás por conocer a Cristo. Todo lo que se pone en primer lugar en tu vida es lo que tú amas. Todo lo que ponemos en primer lugar en nuestra vida es lo que amamos. Esta es la razón que difiero de muchas personas que dicen, sé la intención que tiene, pero quiero aclarar esto, que dicen, mi familia está en primer lugar. No, en primer lugar está Dios. Porque el que protege a mi familia es Dios. Nada puede estar en primer lugar que Dios. Dios es el primero en nuestra vida. Dice Colosenses capítulo 1, verso 18, en la versión NVI. Yo sé que lo que está diciendo es, yo me doy por mi familia y todo esto, y la tengo por mi familia. Bueno, pero incluso está en segundo lugar de Dios. Dios es el que ocupa el primer lugar en nuestra vida. Qué importante es conocer esto, porque hay personas que tienen a Dios segundo, tercero, cuarto, si tiene tiempo, si puede, pero Dios tiene que ser siempre el primer lugar. Dice Colosenses capítulo 1, verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, Él es Cristo, que es la iglesia. Él, Cristo, es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo lo primero. Para ser en todo lo primero. Si queremos de que Cristo sea el todo en nuestra vida, tiene que estar de primer lugar en nuestra vida. Por eso les recomiendo que en las mañanas apenas despiertes, ahí mismo en tu cama, des gracias a Dios. Des gracias a Dios. Y reconozcas al Dios Todopoderoso. Lo pongas en primer lugar en tus oraciones. Dándole gracias, honrándolo, exaltándolo. Como un Padre bueno, misericordioso, que nos ha dado todas las cosas. Ahora, vimos que Cristo reunió todas las cosas de los cielos y en la tierra. Pablo no presenta el secreto de Dios, o no presentó el secreto de Dios, o el testimonio de Dios, con palabras de sabiduría humana, lo vimos. Pero permítame leerles esto. En 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 5, dice de esta manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que el evangelio no lo vamos a presentar con una palabrería
de sabiduría humana. No, no, no. Esto es revelado. Esto es un nivel más alto que el conocimiento natural, que conocer de Cristo. No, esta palabra revelada es conocer a Cristo en nosotros y nosotros viviendo a través de la vida de Cristo. Cristo es el mayor o la mayor manifestación de gracia del Padre Celestial. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo he dicho, lo que revela es a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña, incluso Apocalipsis capítulo 1, verso 1, que Apocalipsis, que significa revelación, que lo tienen y lo muestran como algo desastroso, dice en el capítulo 1, verso 1, que es la revelación de Jesucristo. Por eso debemos de entender y conocer que la palabra de Dios lo que nos está revelando es a una persona, se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. En Romanos capítulo 11, versos 5 al 6, en la NTV, dice de esta manera: lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios. Mire, hermano, si algo valoro es la fidelidad de la gente. Si algo agradezco es la fidelidad. Sí, estamos hablando de la fidelidad de Dios, pero dije anteriormente que como tenemos la naturaleza de Dios, como tenemos los atributos de Dios, como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, una de ellas es fidelidad. Por tanto, si Cristo vive en mí, yo tengo que aprender a caminar fielmente, tengo que aprender. Muchas veces no hemos sido enseñados a ser fieles. Y dice aquí, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fiel por la gracia de Dios. Unos cuantos del pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel en ese tiempo era grande. Es decir, por su voluntad inmerecida al elegirnos. Si nos eligió, lo que vamos a hacer es ser fiel en lo que nos llamó, en lo que nos ha hecho. Y como es mediante la de la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita e inmerecida. Hay un remanente fiel que le fue dado por la gracia de Dios, se mantiene en la gracia de Dios, permanece en la fidelidad, en la gracia de Dios. Pero lamentablemente dice que eran pocos. Hoy en Cristo Jesús debemos de ser más. La gracia es un atributo del amor ágape, lo hemos visto. Gracia, encontré esta definición que me gustó mucho. Me ha gustado esta definición. Beneficio, gracia es beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Sí, no es que porque sea fiel voy a hacer o recibo. No, es porque me mantengo fiel porque estoy recibiendo. Porque ya recibí antes incluso antes de pedirlo, dice la palabra de Dios. Hay un remanente que permanece fiel en esa gracia revolucionaria. Sí, no cambia, no cambia. Sé que estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo más cada día acerca de gracia, pero busco la manera de ser fiel a ese evangelio de la gracia, a no permitir meterle, contaminarlo con la levadura de la ley. Busco lo que es vivir en gracia pura. Quiero ser fiel en enseñar la palabra de gracia, la palabra de amor, la palabra de misericordia. Pero quiero
caminar en esa fidelidad y Dios me está ayudando y yo estoy permaneciendo. Las cosas que veo, vienen o escucho que no está bajo la gracia, lo hago a un lado y empiezo a caminar en esa gracia. Hoy se ha cumplido esta escritura, dijo nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 4, versos 16 y 22, esta sí en la Reina Valera 1960, dice: vino a Nazaret donde se había criado. Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Hay costumbres buenas, hay rutinas buenas. Jesús tenía por costumbre estar reunido en la iglesia. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fue enviado por el Padre. Fue enviado por el Padre con una misión: no a condenar. Eso lo dice Juan capítulo 3, verso 17. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice: porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Por tanto, Dios envió con un propósito a Jesucristo y nos está enseñando aquí a darle buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor. En los originales dice: a predicar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos en la sinagoga. Estaban fijos los ojos de ellos, dice. Y comenzó a decirles: hoy, no mañana, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, porque el cumplimiento de del profeta Isaías, vamos a ver ahorita, era en ese momento, se ha cumplido. Note algo: no había terminado la obra, no había hecho totalmente la obra, pero ya lo daba como un hecho. Hecho está hoy. Hoy. Eso es como que en nuestras vidas venga Dios, camine, establezca en nuestra vida cosas o las cosas, y ya las terminó, están hechas, ya está terminada. Y ahora se devuelve que juntamente con uno empiece a caminar esa vida. Lo que ya está hecho, lo que ya está establecido, lo que Dios ya ha ordenado, lo que Dios ha pensado, nos guía. Por eso es la palabra de Dios, para caminar en lo que ya está establecido para nosotros. Y todos dan buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia. Ojo, esas eran las palabras de gracia. Hoy se ha cumplido. Voy a predicar las buenas nuevas a los pobres. Voy a sanar a los enfermos. Voy a libertar a los cautivos. Hoy ya se cumplió. En ese momento se cumplió. Y todavía fue sellado cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó. Las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Qué tremendo, ¿verdad? La gente, en lugar de ver lo que Dios les está enseñando, mostrando, tremendo regalo que es Cristo Jesús, la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, y se ponían a meditar, a pensar: este no es
el hijo de José, el carpintero. No es este chiquillo que andaba corriendo en la calle con los demás. Eso elimina. ¿Cuántas personas? Porque conocieron la vida anterior de alguien que les está enseñando la palabra. Y lo primero que se preguntan o se les viene a la mente, pero no era aquel, sí, pero hay cambios en nuestro Señor Jesucristo. Totalmente. Jesús lo que hizo fue desarrollarse como un ser humano, teniendo al Padre Celestial dentro de ellos. Ahora, en Isaías 62:2 dice de esta manera: a proclamar el año de la buena voluntad, el año agradable de Dios, que dije que es el año de la gracia. Dice aquí, esta era la profecía en el Salmo 61:2. Dice de esta manera, 61:2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Pero si usted lee en el Lucas 4, habla acerca del año agradable, pero no habla de lo que es, lo que habla Isaías, de la venganza de Dios, porque la venganza estaba en Cristo Jesús. Dios no se venía a vengar del hombre, venía a justificarlo, venía en venganza en contra de un ser que había dañado toda la obra que estaba en la tierra, Satanás. Por tanto, la venganza fue establecida. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, Satanás, dice Hebreos capítulo 2, verso 14, fue destruido totalmente. Por eso, ¿para qué estar hablando del diablo? Y que el diablo hace esto, y que el diablo me está haciendo aquí, que el diablo me está haciendo allá, y que el diablo esto, y que las maldiciones aquí, las maldiciones acá, y me están persiguiendo las maldiciones. No, la Biblia no dice que a los creyentes le persiguen las maldiciones. Dice Gálatas capítulo 3, verso 14, que las bendiciones persiguen, siguen, alcanzan. Pero la mentalidad, la enseñanza tradicional de que las maldiciones les está alcanzando, de que el diablo les está atacando, de que el diablo los está probando, y a veces dicen que hasta que Dios los está probando. La palabra de Dios me dice otra cosa. Dice que esa venganza, ese día de venganza, fue hecha. Y fue destruido Satanás. Destruidas las maldiciones. Pastor, ¿por qué está pasando tantas cosas? Porque el ser humano tiene el poder que Dios le dio desde el principio. Cuando creó al hombre y a la mujer, les dio la autoridad y el poder de gobernar y administrar la tierra. Y hoy en día, el hombre, e incluso por falta de conocimiento, e incluso muchos cristianos con la autoridad que tienen, con el poder que hay dentro de ellos, están confesando y enseñando cosas que no son. Ya hecho está. Maldiciones para nosotros no hay. Persecución del diablo no hay. Podrá haber persecución de personas. Personas que nos persiguen, que nos atacan, que nos dicen que hablar acerca de la gracia, que lo que estoy hablando es herejía, que estar hablando acerca de las bendiciones, de la sanidad, de la salvación, de la felicidad, de la prosperidad. Y algo tremendo, este mes empiezan a hacer almanaques. Ponen Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Todo ser humano tiene el deseo de ser prosperado y proviene de Dios ese deseo. Lo que tenemos que aprender es a conocer más la palabra de Dios, a conocer a Cristo. ¿A qué vino? ¿Qué hizo? ¿De qué me liberó? ¿Qué me bendijo? En el pasaje de Lucas dije que no aparece
que Cristo haya dicho el día de venganza de Jehová. No. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaba cumpliendo la profecía. En ese momento dijo bien claro, hoy se ha cumplido. No se va a cumplir. Hoy se ha cumplido. En ese momento se estaba cumpliendo la profecía que Isaías había hecho 720 años antes de Cristo. 700. Por eso es que se le llama el profeta mesiánico. 720 años antes de Cristo. Leámoslo. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas a los abatidos. No dice a los pobres. Jesús dijo a los pobres. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. Aquí dice los abatidos. Hermanos, porque la pobreza abate a las personas. Trae angustia, trae dolor. La escasez, la ruina. Trae toda clase de males. Y hay que romper. Porque se ha creído que en el planeta Tierra hay escasez. No hay escasez. No hay escasez. Incluso la escasez, lo dice la palabra y lo dicen muchos conferencistas, que la escasez está en la mente. Pues si la escasez está en la mente, ¿dónde está la prosperidad? ¿En la mente? No, en tu espíritu. Porque la escasez es una idea que se ha creído fuera del reino de Dios. Pero la prosperidad es una idea de Dios que está en el Espíritu. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de venganza del Dios nuestro, a consolarlos a todos, no algunos. Porque algunos dicen, bueno, es que Dios muchas veces sana a una persona, pero a otra como que no, un momento. Mateo 8:17 dice que Jesucristo sanaba a todos de toda enfermedad. Debemos de conocer a Cristo. Y aquí dice que algo tremendo es que a consolar a todos los enlutados. A todos los enlutados. A ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Sí, hay circunstancias, hay situaciones que se nos vienen, que nos llegan a angustiar, pero pronto debemos de liberarnos de eso. Incluso no debemos ni de permitirlo, pero por el proceso de desarrollo que estamos teniendo, porque recuérdese que somos seres espirituales teniendo una experiencia natural, estamos aprendiendo a caminar en el espíritu. La angustia no tiene que haber en nuestra vida. Dice, hay un coro que dice, el cristiano no debe o no puede estar enojado, ¿cierto? El cristiano no debe ni puede estar angustiado. Y en todo lo que es las cosas malas, no debe permitirlas. No debe de recibirlas. Pastor, ¿y cómo hago eso? Sencillo. Conociendo a Cristo. Conociendo a Cristo. Y serán llamados árboles de justicia. Árboles de justicia. Planteo de Jehová para gloria suya. ¿Qué es lo que trae gloria a Dios?
¿Cuál es el reflejo? Es decir, la gloria, se nos da, recuérdese que la gloria era todo el bien de Dios. Y es para su gloria. Para Él. Por eso, todo lo que hagamos, primero es Dios. Cuando hacemos todas las cosas, de primero para Él, de honra para Él, hermanos, vamos a alcanzar mayores cosas. Pero si tenemos la idea, la mentalidad de que Dios es segundo, primero está esto, primero está lo mío, primero mi familia, primero Dios. Aprenda esto hoy. Primero Dios. Yo oigo personas que dicen, y está muy buena esa frase, mañana voy a hacer primero Dios. Muy bueno, están poniendo el primero a Dios. Pero que sea en todas las cosas. Aunque todo esto se manifestaría en la cruz y resurrección para Cristo, ya estaba hecho para Él. Quiero que veamos esto. Romanos capítulo 4, versos 17 y 18, porque hay personas que me han preguntado, pastor, todavía no entiendo, hecho está, pero yo sigo igual, no tengo las cosas, hecho está, estoy sano, pero todavía tengo dolores, hecho está, soy próspero, pero todavía las finanzas. Bueno, oiga bien esto, y les voy a enseñar algo bien simple, cómo recibir lo que ya está hecho. Romanos capítulo 4, verso 17 al 18. 4, 17 al 18. Como está escrito, dice: Te he puesto por padre de muchas gentes. Dios, hablándole a Abraham, cuando le da la promesa de que iba a ser padre de multitudes. ¿Y qué clase de multitudes? Donde le dice: sal de la tienda, mira las estrellas, así va a ser tu multitud, así va a ser tu descendencia. Delante de Dios, a quien creyó, Abraham creyó. Santiago 2 dice, porque Abraham creyó a Dios, no creyó de Dios. Dice, creyó a Dios. Y estamos aprendiendo de conocer a Cristo. Sí, yo sé lo que la Biblia dice. Yo sé, conoce de la Biblia, pero no conoce la Biblia. Yo sé, Cristo Jesús murió en la cruz. Sí, sabe lo que es Cristo Jesús, conoce de Jesús. Pero conocer a Cristo es creer lo que Él dice. Y si Él me dice a mí, un pasaje que estaba orando esta mañana, donde dice que todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. ¿Qué hago yo? Si yo creo que que todo lo que se le pida en nombre de Jesucristo, Él lo hará. Sí. Eso es creerlo. Vamos a la acción, vamos a la fe. ¿Cuál sería la fe? Voy a orarlo, voy a pedirlo. Todo lo que pidieres al Padre, al Padre, creyendo, yo se lo voy a dar. Creyendo que Él lo va a dar, yo lo voy a dar. No hay tanto. ¿Se da cuenta lo que es creer de Dios o creerle a Dios? Bueno, no voy a entrar mucho ahí. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Dios, Abraham creyó que tenía un Dios que daba vida a los muertos. Y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Así que si hay un muerto, Dios lo llama vivo. Es la manera de recibir. Llama, de atraer. Llama las cosas que no son como si fuesen. Desde la posición de que ya está hecho. Incluso Abraham
era Abraham que se llamaba. Pero cuando le dio la promesa, le dijo, te vas a llamar Abraham, padre de naciones. Imagínense, fueron como 25 años de que Abraham lo llamaban Abraham, padre de naciones. Imagínense la gente. Como, me imagino, se burlaban. Padre, mire, mire, se está haciendo cada día más viejito. Y que padre de naciones. Está loco. Está loco. La misma Sara cuando le decía Abraham, padre de naciones. Abraham, Abraham, llamando las cosas que no son como si fuesen. Para Dios era un hecho. Para Abraham, que había creído, era un hecho, era una realidad. Ya había sucedido. Ahora venía el momento de la manifestación. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Pero hay personas que se enojan porque nosotros decimos, estamos sanos por la llaga de Jesús. Sanos por la llaga de Jesús, y mire cómo está. Sí, pero es un hecho que está en fe, creyendo, manteniéndose y confesándolo, atrayéndolo. Recuérdese, Marcos capítulo 11, verso 24, todo lo que pidieres, en oración, creyendo, crea que lo recibisteis y os vendrá. Crea que ¿cuándo lo recibo? Cuando lo oro. Ahora, ¿qué sucede? Camino, dando gracias a Dios, porque sé bien que viene de camino. Dice, él, Abraham, creyó en esperanza, en visión, contra esperanza. ¿Cuál era la visión natural de Abraham? Dice Romanos, más adelante, el siguiente verso, dice que su cuerpo estaba casi muerto. Dice que tenía casi 100 años. Dice que Sara era una mujer ya mayor, estéril. Había perdido la costumbre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Caso más para el ser humano difícil. Que alguien llegue y le diga, mira, estas personas pueden tener un hijo. No, jamás, nunca. Ya casi están muertos, su cuerpo no reaccionan. Esa era la esperanza que había, la visión que había natural, física. Pero vino la contraesperanza. La contraesperanza es ver lo que Dios dice que ve en mí y en ti. La contraesperanza es vernos como Dios dice y nos ve a nosotros. Y si dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados, pues somos sanos. Si dice que somos prósperos, pues vamos a caminar en la prosperidad. Si dice que somos felices, vamos a caminar en felicidad. Que estemos viendo cosas incorrectas, que en lo físico es incorrecto o no incorrecto, sino que la visión es natural, no se ve bien. Bueno, pero yo creo lo que Dios dice en su palabra y no lo que estoy viendo. ¿Me estoy explicando? Esperanza contra esperanza. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme lo que se le había dicho. Manténgase firme. Manténgase firme. Sí. Cristo hizo la obra, la terminó. Pues entonces me voy a parar firme ahí. Dice que estoy ungido. Dice que soy sabio. Dice que soy inteligente. Dice que soy feliz. Pero la esperanza que estás viendo, la visión que estás viendo, tengo mi contraesperanza. Y la esperanza,
La contra de esa esperanza es mucho mayor que la física. Es mucho mayor que lo que estoy viendo y sintiendo. Por eso, usted llega y se dice, bueno, es que soy próspero, y lo vuelven a ver algo de próspero. ¿Pero cuál próspero? Pero mires, le hace falta esto, le hace falta esto, le hace falta esto. Próspero. Vea la necesidad que tiene, próspero. Porque ellos caminan viendo la esperanza, la visión natural, pero no están viendo la visión espiritual. Y es necesario que usted en Cristo Jesús se tome, agarre, se afirme en lo que es la obra redentora de Cristo Jesús, la obra terminada, lo que ya tú eres en Cristo Jesús, para que llegues a manifestar o para que llegues a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Esperanza contra esperanza. Es que veo a mis hijos que no cambian. Bueno, deja de ver esa esperanza, de esa visión natural, y ahora empiece a ver lo que Dios ha dicho. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios mismo enseñará a mis hijos. Comience, deje de estar viendo y hablando y confesando lo que está pasando negativo. Esta es una dimensión de fe, esta es una dimensión más alta. Esta es la dimensión de Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos, vivimos, hablamos en lo que Cristo ya hizo. No me interesa hablar lo físico. ¿Cuántas personas con esta pandemia han hablado durante todos estos 9 meses? Han estado diciendo, bueno, pero lo mejor se va a manifestar, lo mejor está por venir. Esto va a pasar. Mientras otros no, están anclados, pegados ahí. Están pegados ahí. Esto va a seguir igual, voy a estar siempre con medio salario, voy a estar sin trabajo. Estás viendo lo natural. Y recuérdese que al ver lo natural, al ver esa visión, sucede algo. Estás ejerciendo fe, pues lo sigues atrayendo. Porque dice la Biblia en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Significa que si tienes convicción de lo que se ve, lo vas a tener. Si tienes esperanza de que te va a ir mal, pues te va a ir. ¿Qué se puede hacer? Pues no diga, es que Dios, no, es que la palabra no funciona. No, es que tenemos que actuar conforme a la fe de Dios. Tenemos que actuar, y Dios nos está puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Eso es lo que dice Hebreos 12:12. Y Jesucristo, cuando veo a Jesucristo, la persona de Jesucristo, y conozco a Jesucristo, sé bien lo que ha hecho y me ha dado. Por eso en Gálatas 2:20 Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas ya no vivo yo, sí, ya no vivo naturalmente, ahora vivo espiritualmente. Sé cómo resolver las situaciones. Viene una enfermedad, viene una situación económica, viene algo difícil. Ok, yo sé cómo arreglar esto. No es viendo esto, sino viendo lo que Dios dice, que ya es una realidad sobre esto, sobre esta situación. Dice que Cristo por su llaga ya me sanó, por tanto yo voy a pararme ahí y creer ahí, mantenerme ahí, confesar ahí. Soy sano por la llaga de Jesucristo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que está sucediendo, porque mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el que está en el mundo. Y la palabra de Dios es poderosa. Creó los cielos y la tierra en Génesis 1. Y lo que ahora vivo en la carne, estoy aquí, todavía no nos hemos ido con el Señor, no hemos desocupado
habitación. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en la fe en Jesús, sino en la fe de Él. En la fe de Él. Pastor, ¿y pues cuál es la fe de Él? Te lo estoy diciendo. Vea lo que Dios ha dicho que eres y tienes, no lo que está pasando alrededor. Una vez Jesús llegó a sanar a una niña, estaba muerta, y lo tremendo fue que estaban ahí las lloronas y de todo, llorando y de todo, porque se les pagaban, en ese tiempo se les pagaba a algunos para que lloraran y de todo, estaban llorando ahí. Y cuando llegó a él dijo, quiero que salgan todos, nada, que creo que eran 3 discípulos con él y los padres. Y él dijo bien claro, ella está dormida. Lo vio diferente. La vio diferente. Está dormida. ¿Quién le habla a un muerto? Y le habló a Lázaro. Con 4 días de estar en la tumba. Y usted nota a Jesús hablando, le habló a la higuera, le habló al agua para que se convirtiera en vino, le habló a la tormenta en el mar. Le hablaba, pero le hablaba todo lo contrario a lo que estaba viendo. A un manco le dijo que extendiera su brazo, lo sanó. Lo dejo ahí para que mediten en eso. El cual, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Qué maravilloso y glorioso es que Cristo ha cumplido todo. El precio de todo lo que nosotros deseamos y que ha sido puesto por el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones, lo pagó Cristo. No hay que pagar por nada de lo que Dios nos ha dado. Lo que tenemos que aprender es a caminar en fe. Y hablé un poco de fe ahora. Caminar en esa fe, caminar en la fe de Dios. Caminar, hablar lo que Dios está viendo. Deje de estar diciendo que ese carro ya no le sirve, que es una miseria, que es una maldición. Deje de estar hablando que su casa, su hogar o su casa, su edificio. Deje de estar hablando mal de eso. Más bien empieza a visualizar. Eso lo voy a hablar seguro los primeros días de enero. Visualice lo que Dios hizo con tu casa, lo que Dios ha hecho con tus hijos, lo que Dios ha hecho con tu esposo, lo que Dios ha hecho con tu esposa, con tu familia, con tu barrio, con tu país. Esto es fe. ¿Fe en qué? En lo que Cristo ya hizo, ya cumplió todo. Todo. Pastor, entonces significa que yo puedo desear cualquier cosa en Cristo Jesús. Claro que sí. Pero no tengo que pagar un precio por eso. No, porque Cristo lo pagó por usted. Tu sanidad, tu prosperidad, tu felicidad, tu éxito, tu carrera, todo pagó el precio para que lo obtengas. Abracémonos de esta visión, como dice Hebreos, que nuestra alma esté anclada en la esperanza, en esta visión que Dios nos ha dado. Y esta visión es: todo está hecho, tetelestai, todo está hecho, consumado es.
Y entonces ahora, una expectativa de que viene, que ya oyes el motor de tu vehículo, de tu carro, ya lo oyes donde viene, como la bendición de la lluvia con Elías. Ya oigo donde viene. Empieza, abra tus oídos espirituales, empieces a escuchar las cosas tuyas que vienen. Abra tus ojos espirituales, empieza a ver las cosas gloriosas que vienen. Abra tu boca, como decía el pastor, abra tu bocota, diciendo las cosas que vienen de parte de Dios. Piensa en las cosas que vienen de parte de Dios. Abra bien tus manos para recibir las cosas que ya vienen de parte de Dios. Aunque ya en fe lo hemos recibido, estoy hablando de tomarlos físicamente. Pues, amados hermanos, se me fue el tiempo, qué rápido, Dios mío. Pero lo que quiero es que quede en tu espíritu, en tu alma, esta palabra. Todo está hecho. Aprender a caminar, aprender a tener esa esperanza, a no esforzarnos para ver qué tengo que hacer y cómo hacer para alcanzar las cosas. Vamos a actuar, vamos a movernos, pero sabiendo de que Cristo Jesús hizo todo ya por nosotros y nos fue dada toda la herencia que el Padre nos ha dado. Amados hermanos, los veo el próximo domingo. Bendiciones. Que esta semana sea una semana donde se manifieste y lleguen las cosas que Dios te prometió y que son un hecho, una realidad en Cristo Jesús. Bendecidos.